Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Recuerden que el tema de hoy, el tema principal de hoy en Una Mirada Diferente de Radio Red, tiene que ver con la crisis en ICETEX. ¿Le afecta a usted o a alguien de su familia la crisis del ICETEX? Esa es la pregunta de hoy, para que ustedes sigan respondiendo a nuestro número de WhatsApp, que es el 323-225-7925. 323-225-7925. También en Twitter e Instagram, en @RadioRedCo. Escuchamos muchas voces a lo largo de la mañana y muchos mensajes, comenzando por el del ministro de Educación, el presidente de la República, también lo que dijeron líderes estudiantiles al canal RCN. Escuchamos lo que escribió el exministro Alejandro Gaviria, la exministra Cecilia López Montaño, el analista económico Salomón Kalmanovitz, lo que nos dijo aquí en Radio Red temprano el exministro de Educación Jaime Arias Ramírez. Y ahora saludamos a María José Castañeda, que es presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Ella es representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué, allí en el departamento del Tolima. María José, buenos días, bienvenida a Radio Red. Gracias por atendernos a esta hora, en este lunes. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. María José, ¿cómo está viendo usted la situación actual de ICETEX y lo que ha anunciado el gobierno? Pues realmente la situación del ICETEX es preocupante, pero como ya lo he dicho, el ICETEX no viene mal desde ahora. O sea, el problema del ICETEX es un problema que viene desde hace muchos años, es un problema que nosotros, incluso desde la asociación, hemos venido denunciando desde el 2018, que empezaron las mesas de reforma del ICETEX, pero como verás, no ha habido ninguna reforma que termina pues desembocando que esta crisis se termine profundizando y que hoy pues esté en riesgo el semestre de más de 200.000 jóvenes, y no solo eso, sino que ya también se cancelarán las convocatorias para 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que habrán muchos jóvenes que al no haber ingresado a una universidad pública o al no tener los medios, pues tampoco puedan adquirir un crédito con el ICETEX para poder estudiar el año entrante, que no es lo deseable, pero en la situación en el país en la que está, el único medio auxiliar que hoy se tiene es el ICETEX. Correcto. Y a hoy, digamos, de cara a lo que tiene que ver con el pago de la matrícula para el 2025, ¿cómo están las cosas? ¿Qué mensaje le están enviando ustedes al gobierno o a las directivas de la educación en Colombia? Pues nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno es que tengan en cuenta que son dos debates los que hay sobre el ICETEX, que no nos mezcle las cosas, que uno es lo que necesitamos en el ya, ahora, que nos solucione, primero que nos diga cuándo y cómo va a ser el desembolso y el giro de estos 432.000 millones de pesos que se necesita para el pago del 2024B, y que nos diga también cómo lo va a hacer, cómo se va a hacer la convocatoria, aunque ya en estos momentos está suspendida, pero que nos dé alguna solución para los créditos del año entrante. Y el otro debate, que nosotros estamos completamente de acuerdo, es que se tiene que hacer una reforma estructural, pero también invitamos al gobierno que esta reforma estructural se haga de una manera seria. No es posible que se proponga un debate, que se proponga una reforma técnica por medio de Twitter. Esto no se puede hacer. Eso se tiene que hacer es con una mesa técnica de una manera seria, que nos muestre el borrador para nosotros también tener una opinión sobre eso. María José, precisamente eso le quería preguntar. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hablar con el gobierno sobre esa supuesta reforma o lo que quiere hacer el presidente finalmente con ICETEX? ¿Alguien de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles hace parte de esas negociaciones para ese cambio? Nosotros desde la asociación participamos en estas mesas hasta el año pasado, porque hasta el año pasado existió una mesa de reforma al ICETEX, de la cual nosotros como asociación nos paramos porque no nos estaban dando las garantías que solicitábamos, ni la seriedad por parte del gobierno que también solicitábamos. Nosotros nos levantamos de la mesa porque pedíamos como, el ICETEX hoy no se puede cerrar, pero necesita una reforma urgente. Empecemos eliminando intereses, la capitalización de intereses, empecemos también dando unos auxilios justos y unos auxilios reales a los estudiantes, pero ni siquiera nos daban estas cosas que pedíamos y decidimos pararnos. Y desde entonces, y como dicen por ahí, hasta el sol de hoy, no nos han vuelto a llamar ni nos han vuelto a convocar a una mesa técnica para la reforma del ICETEX. Claro. Dicen, bueno, no sé si ustedes también plantean esa argumentación, lo dice por ejemplo Alejandro Gaviria y otros, que las universidades privadas serían las más perjudicadas con esta reforma. ¿Por qué? Pues para nosotros los más perjudicados son los jóvenes, que de entrada se tienen que endeudar y están sufriendo hoy con el ICETEX, y por eso debe haber una reforma, pero también
dentro de los actores que se van a ver perjudicados son las universidades privadas. Y esto tiene que ver porque hoy las universidades privadas, en especial las universidades más pequeñas, las universidades regionales, están pasando por situaciones financieras difíciles. Y esto tiene que ver porque a partir del 2017, las universidades privadas empezaron a tener una reducción significativa de matrículas. Y hay muchas universidades, de hecho, Spun ya da estos datos, datos de que hay universidades que entre el 20 y el 60% de sus estudiantes dependen hoy del ICETEX. Entonces, al no tener nuevos créditos, al no realizar estos pagos, pues muchas universidades se encuentran en situaciones que terminan incluso profundizando su situación y su crisis financiera. María José Castañeda, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Sé que el debate es muy amplio, que es muy complejo, que es pertinente, pero quisiera pedirle contundencia y claridad en lo siguiente. Si en sus manos estuviera, como representante de los estudiantes, ¿cuáles son las 3 reformas que hay que hacerle al sistema actual del ICETEX? Bueno, pues yo creo que iniciando hay que solucionar el problema más grande que tiene el ICETEX y es el endeudamiento que tiene con el Banco Mundial. Es que desde el 2002 los anteriores gobiernos nos dejaron 4 bonos de deudas con el Banco Mundial, es decir, tenemos una deuda en dólares que debemos inicialmente solucionarla. ¿Por qué? Porque esto hoy lo están pagando los jóvenes y lo están pagando las familias. Por eso es que la gente cuando ve que les están capitalizando intereses, por eso es que ven que pagan 3, 4 veces lo que pagaron en su matrícula inicialmente, pues esto es una cosa que se les está comiendo vivo. Lo segundo es lo que les estaba diciendo, la eliminación de la capitalización de intereses. Si no iniciamos por ahí, nuevamente se van a seguir ahogando los jóvenes. Y por último, yo creo que también es fundamental darles unos auxilios reales a los estudiantes, para que realmente no sea interés sobre interés o sobre el IPC, que de hecho hoy anteriormente el gobierno lo que quiso es que los intereses lo pagaran las universidades privadas, cosa que también terminaba siendo un círculo vicioso porque las universidades asumiendo los intereses de estos créditos también terminaban teniendo pues unos aprietos financieros. Entonces hoy realmente son como las 3 cosas dentro de las muchas que nos gustaría pues entrar a revisar de una manera técnica con el gobierno nacional y con diferentes actores también del movimiento estudiantil. Pues muy interesante, muy claro, todo lo que usted dice, María José, sabe, nos da una mirada también diferente a todo lo que está ocurriendo alrededor del debate y vale la pena que el gobierno tenga en cuenta esta opinión, lo que usted está diciendo sobre la situación actual del ICETEX. María José, gracias por su tiempo, bienvenida siempre aquí a Radio Red, es usted muy amable. A ustedes, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Lo mismo para usted, feliz semana, María José Castañeda, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Le pide María José al gobierno, Kelly, entonces, que no mezcle las cosas y que diga cuándo va a hacer los giros, porque eso soluciona lo inmediato, ¿verdad? Sí, es para solucionar lo inmediato. Sí, fíjese, muy interesante porque obviamente la preocupación en estos momentos de todos los estudiantes, esos que están financiados en la carrera y que ¿qué hubo? ¿Van a poder seguir o van a poder pagar el semestre que sigue y tal? Una de las preocupaciones. Y me parece muy interesante, Juan, que María José dice que ellos desde hace rato están sentados en esas negociaciones, pero hasta el sol de hoy los dejaron ahí sentados porque no les han vuelto a consultar nada y están esperando obviamente que una reforma no se haga a través de Twitter, como decía ella. No me quiero imaginar, perdón, ¿sí? Juan, la preocupación, la incertidumbre en tantas y tantas hoy familias que no saben qué va a pasar el próximo año con sus hijos, con sus hijas, porque no tienen cómo estudiar. Y dice ella, María José, pedimos una reforma seria al ICETEX. Dice, la preocupación viene desde hace muchos años. Estamos de acuerdo con que se haga una reforma seria, no a través de Twitter. El ICETEX no se puede acabar, pero necesita una reforma urgente. Nosotros decidimos pararnos de las mesas técnicas para la reforma del ICETEX el año pasado, dice María José, porque no les pararon bolas en el gobierno. Y dice que hoy las universidades privadas, especialmente las más pequeñas, están pasando por una difícil situación. Una manera de financiarse era también, o es, el ICETEX, y no lo han podido hacer. Y dijo tres frases, espera un segundito porque me las quitaron allí. 3 frases importantes, muy importantes, las 3 propuestas. Dice, hay que solucionar el problema del endeudamiento del ICETEX con el Banco Mundial. Eso no lo sabíamos, Juan. Porque hay una deuda en dólares desde el comienzo de los 2000. Una parte muy interesante porque partimos todos aquí diciendo que ¿qué hubo? ¿Que dónde está la plata del ICETEX? O qué las cosas, pero ella, María José, nos explica que es que le deben plata al Banco Mundial. Primero paguen eso y luego ahí sí resuelvan el resto. La segunda propuesta, la eliminación de la capitalización de los intereses.